No sé cuánto tiempo viví. Muy buenas tardes, mis hermanos, amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Una tarde más y un día más en el cual confío de parte de Dios que ustedes en esta hora ya hayan tenido un feliz día, que hayan disfrutado de las labores que el Señor le haya podido permitir hacer y que muchos están de regreso a sus casas y otros están en casa y otros están de camino para su trabajo. Pedimos al Padre Celestial para que cada uno de ustedes sean grandemente bendecidos y que la mano de Jehová esté sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias también por este tiempo que me concede de poder entrar en sus hogares y compartir este tiempo. Y le pedimos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíe siempre para que lo que hagamos sea del agrado de Él. Nuestra hermana Isabel Pinales y tu revista de Bible Today and Forever. Ten el valor y la fuerza para tomar tus decisiones y ser constante a la hora de darle formas. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal manera que ganéis. 1 Corintios 9:13. Solo uno. Corred de tal modo que ganéis. No importa el certamen, no importa el juego, no importa el tipo de campeonato que se esté desarrollando. Solo uno gana la competencia. El tema para hoy: decídete y sé constante. Decídete y sé constante. Decidirse cuesta mucho y ser constante mucho más. Para tú decidirte a entrar a una universidad en donde tú tienes que tomar en cuenta un sinnúmero de elementos indispensables, gasto y un sinnúmero de cosas más, tú piensas para hacerlo, porque tú dices, yo no tengo todos los recursos para lograr hacer esto. Entras a la universidad, entras al equipo, entras a cualquier tipo de decisiones que tú tomes, un negocio que vayas a emprender, una empresa que vayas a hacer o un negocio que vayas a hacer en grupo. Hay que pensar bien y muchas veces tenemos miedo por la inversión que vamos a hacer, por el paso que vamos a dar. Pero bien es que tú pienses bien lo que va a hacer y te decidas cuando lo haga a detenerte bien para determinar cuáles son los pros y los contras para poderlo lograr. Y después que te decidas hacerlo, lo más importante es que sea constante. Porque va a haber altos, oh, mira qué bien, me va muy bien, para adelante. Bajamos, yo no voy a poder seguir con esto, yo lo voy a dejar. No, decídete y sé constante, es el tema para hoy. En la pequeña escuela rural había una vieja estufa de carbón, muy anticuada. Un joven tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran sus maestros y compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al joven inconsciente, más muerto que vivo, del edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgentemente al hospital. En su cama el joven
horriblemente quemado y semi inconsciente, oía al médico que hablaba con su madre y le decía que seguramente su hijo moriría, que era lo mejor que podía pasar en realidad, pues el fuego había destruido la parte inferior en casi su totalidad de su cuerpo. Pero el valiente joven no quería morir. El valiente joven estaba escuchando, la conversación del médico con su madre, y en su inconsciencia o en su estado en el que se encontraba, él estaba medio escuchando la conversación, y ahí mismo él se decía: yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Decidió que sobreviviría. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, este joven sobrevivió. Ese joven se había puesto en su corazón, él no había salido del estado de coma, que estaba medio en coma. Él no había salido por completo, y allí se había propuesto él: yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Y para sorpresa de todo del médico, el joven sobrevivió. Una vez superado el peligro de la muerte, volvió a oír a su madre hablar con el médico, hablando despacito para que el joven no pudiera escucharle. Y le dice el médico: dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía el médico a la madre, habría sido mucho mejor que muriera, ya que estaría condenado a ser inválido para el resto de su vida, sin la posibilidad de usar ni siquiera sus piernas, porque aunque la tenía, no le iban a servir para nada, porque estaban totalmente inactivas. No había movimiento y no había oportunidades de que él pudiera sobrepasar todo esto. Pero él no contaba con esta situación. Él nada más había escuchado en su primer estado que le decía el médico a su madre: es mejor que muera, porque sus partes inferiores estaban completamente quemadas y no había posibilidades. Y para que quedara como iba a quedar, era mejor que se muriera. Él, en su estado de inconsciencia, estaba pidiendo y estaba diciendo: no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y luchó por sobrevivir. Aquí está en otro estado. Él está vivo, pero sus partes inferiores no le sirven para nada. No puede contar con ellas porque no le funcionan. Y qué pena, aquí vemos al médico otra vez completamente decidido a decirle a la madre que hubiera preferido que el joven muriera, porque él iba a ser un inútil, porque de su parte inferior hacia abajo él no iba a servir para nada más. Una vez más el valiente joven toma una decisión: no seré un inválido, caminaré. No seré un inválido, caminaré. Pero desgraciadamente de la cintura para abajo no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. Finalmente le dieron de alta. Este joven, en ese sentido, lo desahuciaron, en el sentido de que no iba a ser una persona como él quería ser, como el joven anterior que él era, que tenía compromisos, responsabilidades y que iba a la escuela. Ya no iba a poder ser el mismo joven. Los médicos le dicen: mejor que se muera por un muchacho joven. ¿Cómo lo vamos a tener en esas condiciones? El joven dice: yo no me quiero morir. Él no está viendo las condiciones que va a quedar, pero no me quiero morir. Rebasa el estado de muerte y queda en este estado. Su parte baja motriz no funcionan. Y le dice el médico: hubiera sido mejor que ese muchacho muera, porque un joven así, ¿qué va a hacer? Mejor que muera. Y él dice: yo no voy a morir, yo voy a caminar. Yo no voy a ser inválido. Pero desgraciadamente,
de la cintura para abajo, él no funcionaba. Todos los días su madre le masajeaba las piernas, pero no había ningún tipo de sensación, ni control, nada. No había ningún sentido. El joven no sentía nada en su parte inferior. Su determinación de caminar era tan fuerte y tan grande que él persistía e insistía: yo voy a caminar. Cuando no estaba en la cama, estaba caminando en una silla de ruedas. Cuando no estaba acostado, estaba caminando en su silla de ruedas. Y en su mente decía: yo voy a caminar. Una mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla, se impulsó sobre el césped y, arrastrándose las piernas, dijo: yo quiero caminar y yo voy a caminar. Llegó hasta el cerco del poste blanco de la casa que rodeaba el jardín de su casa. Digamos en estos tiempos, la verja. Con gran esfuerzo se subió al cerco y allí, poste a poste, empezó a avanzar por el cerco, decidido a caminar. Este joven se arrastró con las piernas inmóviles y se sostuvo y se paró con toda su fuerza sobre las barandas de la puerta de la pared de su casa. Y comenzó a dar paso a paso, porque él se propuso y dijo: yo no voy a ser un inválido, yo voy a caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días. Diariamente hacía las mismas rutinas. Y por mucho tiempo no hubo y no vio grandes resultados. Y la madre le decía: mi hijo, no te maltrate más. Date por vencido. Tú no vas a poder caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días hasta que hizo una pequeña huella junto al césped. Nada quería más que darle vida a esas dos piernas muertas y sin vida. Por fin, gracias Dios por escuchar mis oraciones, por escuchar mis fervientes oraciones. Y su madre, al verlo sorprendida, dio gracias por lo que vio que su hijo había hecho. Su hijo había puesto 2 huellas en el césped. Empezó a masajear a su hijo con más insistencia. Y entonces se animó junto con él y comenzaron juntos diariamente a hacer en la rutina de pararse en las paredes y comenzar a dar pasos. Porque el joven dijo una vez más: yo no voy a quedar inválido, yo voy a caminar. Comenzó a darle masajes diariamente. Su persistencia férrea y su resuelta determinación desarrolló la capacidad, primero de pararse, luego caminar tambaleándose y finalmente caminar solo y después correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo, pues el simple placer de correr más adelante en la universidad formó parte del equipo de carrera sobre pista. Este joven, por un fuego, fue tomado y, como quien dice, consumido de la parte inferior de su cuerpo. El médico lo desahucia y dice que es preferible que este joven muera, porque lo que va a quedar de él es un vegetal. El joven, en su semi-inconsciencia, escucha esta conversación y grita internamente: yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Rebasa esa primera etapa
Y lo vemos aquí al médico diciéndole de nuevo a la madre, no sé por qué este muchacho está vivo, debería de haberse muerto. Porque él nunca va a poder levantarse de esa silla. Y él dijo, yo voy a caminar, yo me voy a proponer, tengo la decisión y voy a caminar. Y aquí vemos que este joven insta y se preocupa y la madre lo ayuda. Al principio la madre no creyó, pero este joven oraba, este joven clamaba, este joven pedía, pero era constante en lo que decidió que iba a hacer. Él tomó la decisión y fue constante en su decisión. Y aquí lo vemos que ya no corre, que ya no camina, sino que corre. Y qué lindo es cuando tú y yo decidimos hacer algo y nos proponemos llegar a ello. Vamos a la palabra de Dios a leer unos cuantos versículos. En Filipenses 3:12 dice, no que ya haya alcanzado o que haya ya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y en Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este joven tenía una carrera por delante, la de caminar. Este joven tenía una carrera por delante, levantarse de esa silla. Ese joven tenía una carrera por delante, no morir. Esto es un ejemplo para ti y para mí, porque como dice el tema, piensa bien para decidir lo que vas a hacer. Y después que te decidas hacerlo, no desmayes, persiste, continúa hacia adelante. Y aún después, en el Madison Square Garden, este joven que no tenía esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, Glenn Cunningham, llegó a ser el atleta estadounidense que corrió el kilómetro más veloz del mundo entero. Y esto es verdad. Eso es una historia verdadera. Por eso no hubiera querido decir que es una historia verdadera, porque quería dejar esta parte para la última parte. Porque este joven se había propuesto en su vida que ninguna de esas cosas lo iban a impedir llegar a volver a ser lo que él era. Y este joven corrió el kilómetro más veloz del mundo entero. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella esperan. Han sido ejercitados. En Hebreos 12:11 dice esto. Es verdad que en la vida para llegar hay que pasar por dificultades. Para lograr lo que queremos tener que pasar por muchas dificultades. Pero no desistamos. Porque el problema de hoy en día de nosotros es que queremos lograr las cosas, pero no queremos pasar el sacrificio. No queremos pagar el precio. No queremos sufrir las consecuencias. Pregunto yo, ¿pensaba este joven que iba a pasar por todas estas cosas? Este joven estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo él? El compromiso de él, la responsabilidad es abrir la escuela, prender la estufa para calentar el aula. Y en la llegada de sus compañeros y del maestro para impartir y ser enseñado
en la escuela. Y este joven ya se había comprometido con hacer esto para llegar a la meta de ser un profesional. Y nosotros como seres humanos también tenemos meta. Pero la mayor meta que tú y yo debemos tener es la de tener a Cristo en nuestros corazones. De tener a Cristo en nuestras vidas, y que no importa por las cosas que la vida nos lleve, nosotros corramos hasta llegar a la meta, como dice Pablo, del supremo llamamiento. ¿Sabe por qué? Porque si ponemos y vamos a la Biblia y vemos la historia de este hombre fue elegido por Dios. ¿Y qué no pasó? ¿Qué no vivió? Y no importó todo eso. Él se mantuvo. ¿Y quién es Pablo? ¿A dónde no llegó Pablo? ¿Qué no hizo Pablo? Ahora yo pregunto, ¿qué te está pasando a ti? Que te tienes sentado ahí mirando las paredes, lamentando lo que pasó. Levántate. Levántate y mira para afuera. Que Dios hace salir un sol precioso día a día para alumbrarte, para decirte que hay oportunidades. Que sí se puede. Que no importa las adversidades, sí se puede. Que no importa que no podamos cambiar lo que ya está, pero sí podemos proseguir y dejar atrás lo que no podemos reparar. Este joven es un ejemplo para nosotros. Él dijo, yo no quiero morir. Y no murió. Yo no quiero ser inválido, yo quiero caminar. Y caminó. Le quedaron las huellas, como quedaron las primeras 2 huellas en el césped, que le dieron la fortaleza y la fuerza para decir, yo puedo caminar. La madre de este joven ya había perdido las fuerzas, pero al ver la entereza y el amor por ese joven, por querer levantarse y ver cómo su hijo solo hacía todo esto, volvió a calentar esas piernas y a darle calor a esas piernas. Y esas piernas comenzaron a cobrar vida. Y hoy es un joven que está en la historia porque aún con su deficiencia corrió el kilómetro más largo del mundo. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuál es el kilómetro más largo que tú y yo vamos a correr para llegar a la meta que Dios tiene para ti y para mí? No te amedrientes por lo que el mundo puede hacer. No te sientes ni te escondas porque te quieren ocultar. Sal a la luz. Cristo está ahí para ti. Y Él te dice que está contigo. Y que no importa por las situaciones que tuviste que pasar. Hay una luz allá afuera que sale cada mañana para darte calor y decirte que Él está contigo. Tu hermana y amiga Isabel Pinales te dice, no te rindas, no desmayes, decídete y sé constante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Isabel Pinales en nuestra revista de Bible Today and Forever.